Para esta casa de estudios, resulta grato contar con las personalidades que integran este panel denominado La investigación e innovación educativa aplicada al ámbito de los derechos humanos. Demos entonces la más cordial bienvenida a nuestros invitados, así como al moderador en este panel, licenciado Raúl Ricardo Zúñiga, a quien cedo en este momento la palabra. Gracias, buenas tardes. Vamos a continuar con los trabajos del Cuarto Foro Internacional de Derechos Humanos y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con esta actividad vamos a continuar lo que son los paneles y en esta ocasión el panel que se presenta es la investigación e innovación educativa aplicada al ámbito de los derechos humanos. Este panel lo que pretende básicamente es resaltar la importancia que existe entre la innovación y la investigación y cómo ésta puede ser aplicada con una perspectiva de derechos humanos a las instituciones tanto educativas y de interés público y de Estado. Entonces, me voy a permitir presentar a los panelistas en orden de presentaciones. Nos acompaña la licenciada Paz Echenique Pascal, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al final les voy a pedir que demos los aplausos y voy a partir de cada panel, presentar la currículum de cada uno de ellos. También nos acompaña el maestro Diego García Ricci, es catedrático de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Libre de Derecho. Nos acompaña también la doctora Gloria Ramírez, de Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, y Rafael Santoyo, de la Secretaría de Educación Pública. La dinámica va a ser la siguiente: cada panelista tiene 20 minutos para hacer la presentación y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Ustedes les van a ir pasando las papeletas. Les pediría que en cuanto tengan alguna pregunta para el panelista, me las hagan llegar para que yo también las turne y podamos a ir haciendo un cierre ya con las respuestas que ellos tengan al final de la presentación. También nos acompaña Valentina Gómez García, del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Ella nos va a ayudar con la relatoría. Entonces, ya para dar inicio, me permito presentar a Paz Echenique Pascal. Ella nació en Chile, estudió educación de párvulos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es egresada de la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Ha estado orientada principalmente en la investigación desde enfoques cualitativos en el estudio de temáticos socioeducativos y ha hecho trabajos para la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Educativos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, como investigadora. En 1997 y 2000 se desempeñó como jefa de Departamento de Investigación Educativa en el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE. A partir del 2008 y hasta junio de 2010 fue parte del equipo de consultores FOMO Internacionales SC, empresa acreditada como Centro Internacional de Evaluación y Formación de Competencias por Edexcel Internacional Grupo Person, participando en acciones de formación, investigación y evaluación por competencias en las diferentes áreas como organizacional y educación. En el ámbito de los derechos humanos ha sido consultora para UNIFEM, Oficina Regional México, como responsable de seguimiento de evaluación y preselección de las propuestas en el marco de la convocatoria para proyectos dirigidos a erradicar la violencia contra las mujeres. También en este contexto ha participado como responsable del área de capacitación de Ronda Ciudadana, Campaña por los Derechos Civiles. Ha colaborado en varias publicaciones, una de las publicaciones, por ejemplo, el Manual de Promotores Juveniles de los Derechos Civiles, de Ronda Ciudadana AC. Actualmente se desempeña como directora general de Educación por los Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y para darle la palabra, yo sí quisiera agradecer a los panelistas y además me da mucho gusto poder compartir la mesa con gente experta en este tema y además gente que aprecio mucho y reconozco mucho la labor de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces le damos un aplauso a Paz para que inicie su presentación. Gracias.
Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos, los saludo a todas y a todos. Este tema, bueno, por dos lados es un tema que a mí me interesa y me importa muchísimo. Como ya lo acaba de decir Raúl, realicé una maestría en investigación educativa y en la actualidad me estoy desempeñando como directora general de educación por los derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Entonces, bueno, es un espacio y esta es una oportunidad de vincular ambos temas. Yo quiero comentarles que en cuanto al trabajo que realiza la Dirección General de Educación en la Comisión de Derechos Humanos del DF, la investigación educativa es todavía un tema bastante incipiente dentro del área en la que trabajamos. La comisión tiene un área específica dedicada a la investigación de temas en temáticas en derechos humanos. El área de educación es más bien un área operativa, ¿no?, que tiene una gran cantidad de programas y acciones que desarrolla en materia de derechos humanos. Entonces, el tema de la investigación todavía en nuestra área está por desarrollarse y el próximo año va a ser uno de los ejes, ¿no?, principales de trabajo. Yo quiero iniciar esta presentación leyendo una cita del doctor Pablo Latapí-Serre, ¿no?, que como ustedes saben es uno de los padres de la investigación educativa en México. Es una cita que él compartió en el 9º Congreso Nacional de Investigación Educativa en Mérida, Yucatán, en el 2007. Y me gustaría leerla y compartirla con ustedes. Dice: el conocimiento que procede de la investigación no es ciertamente la solución a los graves problemas del presente, pero cuando va unido a un compromiso vital y existencial, es una energía que se difunde y que puede detonar procesos positivos en todos aquellos actores de los que depende el destino de la educación del país. Y yo comparto absolutamente lo que don Pablo señala en esa cita. El compromiso con los derechos humanos, la educación y el compromiso con los derechos humanos están íntimamente relacionados y el progreso y el avance en esta materia depende mucho de nosotros y de nosotras, ¿no?, los actores que trabajan y que promueven esta materia, los derechos humanos en los distintos espacios, tienen una gran responsabilidad con ellos, ¿no? Bueno, yo les comento, voy a basar aquí mi trabajo en una revisión que hice, ¿no?, de la Revista Mexicana de Investigación Educativa en el periodo 2000-2011, ¿no? El propósito de este análisis, de esta revisión, es ver cómo en los años, en este periodo, se incorporan los estudios y las investigaciones en materia de derechos humanos, ¿no?, vinculados a la investigación educativa. Entonces quiero presentarles, en este periodo yo encontré, como ustedes pueden apreciar, 377 trabajos, ¿no?, en campos de conocimientos generales. Les comento que los ejes temáticos que encontré, ¿no?, sujetos, actores y procesos de formación, gestión y organización, aprendizaje y desarrollo, didácticas y medio, currículo, políticas educativas en economía y trabajo, derechos sociales y equidad, historia de la educación, filosofía, teoría y campo de la educación y investigación de la investigación educativa. 377 trabajos aproximadamente, de los cuales, de los cuales quiero decir que encontré que un 13% de estos 377, alrededor de 50 trabajos, refieren ejes temáticos relacionados con derechos humanos, ¿no? Un 13% de los 377. Y aquí el tema sobre los que más encontré investigaciones y a los que más se enfocan en esta materia es el tema de violencia escolar. Violencia escolar
encabeza, ¿no?, el grupo de artículos y de investigaciones en este campo de la educación. Lo sigue el tema de la discriminación y la desigualdad, ¿no?, de género, racial, étnica, social y de aquellas personas que tienen capacidades diferentes. La construcción de ciudadanía, valores y democracia es otro tema que encontré también dentro de este campo. La construcción de identidad y el derecho a la educación. El derecho a la educación, en realidad, si lo vemos, engloba la mayoría de estos ejes, ¿no?, y comprende la mayoría de estos ejes. Y aquí me gustaría decir que, bueno, en casi todos los trabajos que encontré relacionados con derechos humanos, el enfoque prioritario, ¿no?, y la modalidad de investigación prioritaria es cualitativa, ¿no? Y yo lo entiendo, o sea, en un abordaje de un tema como son los derechos humanos, se presta perfectamente un tipo de metodología cualitativa justamente porque tiene una serie de rasgos y características que permiten un abordaje a un tema tan sensible como es el de los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí principalmente me encuentro con algunos, les voy a decir, la metodología, dentro de las metodologías cualitativas, la modalidad más común en los trabajos relacionados con derechos humanos son los estudios etnográficos, ¿sí?, seguidos por estudios de caso, historias de vida, ¿no?, investigación-acción, muy pocas. O sea, si estamos pensando en la relación investigación educativa, innovación, son los menos. La verdad que la mayor parte de los trabajos se quedan en un estudio, un abordaje de la problemática, dan cuenta de hallazgos y el análisis, pero no hay una propuesta en términos de acción, ¿no? ¿Qué hacer con lo que encontramos con estos resultados? Las poblaciones estudiadas en estos artículos y en estas investigaciones principalmente están dirigidos a los distintos niveles educativos, con un énfasis en lo que es las secundarias. En nivel secundaria, los jóvenes adolescentes son un eje y una población de atención en estos estudios prioritario. La violencia escolar, ¿no?, la desigualdad y la discriminación y el público, ¿no?, de jóvenes, hombres y mujeres, son énfasis prioritarios en estos temas. Poblaciones indígenas, población rural migrante, mujeres, jóvenes. Países también, ¿no?, solamente México, también encontré estudios enfocados a Argentina, Brasil y España, y dentro de la República Mexicana varios estados, Aguascalientes, Morelos, Guadalajara, Guanajuato, Estado de México, Sonora. Ahora, los principales hallazgos en primer categoría de estudios sobre violencia escolar, me encontré dos visiones, una visión crítica, cuestionadora y negativa, crítica desde lo negativo, ¿no? Y también una parte de reflexión que aporta y que nos sirve como orientaciones, ¿no?, para poder abordar y trabajar con este tema. Voy a empezar con la parte positiva que aporta a la temática y que nos da algunas orientaciones. Se piensa que un tema fundamental para poder combatir la violencia escolar es la formación moral y valoral en la escuela, ¿no? Resignificar las relaciones humanas, ver a la otra edad, entenderme en función de los otros. Ese es un tema fundamental para poder trabajar con el tema de la violencia escolar en las escuelas. La resolución de conflictos y la mediación, ¿no?, como una estrategia y una herramienta de trabajo en los espacios educativos. El trabajar la confianza, la convivencia, la participación y lo colectivo, el trabajo de grupo, el trabajo de equipo. Otro aspecto importante es el compromiso con la comunidad, entendida como comunidad escolar y como comunidad circundante, el entorno inmediato a la escuela. Y un foco ahí como orientadores, esto que hay que atender y orientarnos a la planeación e implementación de acciones partiendo por un diagnóstico
O sea, para poder abordar y trabajar en torno a una problemática, tenemos que partir por un diagnóstico, en este caso el tema de la violencia escolar. ¿Por qué no? Tenemos que mirar modelos, tenemos que mirar las buenas prácticas, tenemos que revisar otros aportes, ¿no? Hacer una sistematización de esas buenas prácticas. Tenemos que trabajar en la coordinación de los distintos actores. En este caso estamos hablando de los actores escolares involucrados directamente con la educación, los padres y madres de familia, ¿no? Las organizaciones más inmediatas. Y por último, tenemos que desarrollar un trabajo de seguimiento y monitoreo, ¿no? Esto es fundamental. Si queremos solucionar y avanzar en este tema, ¿no? y orientarnos hacia la convivencia escolar, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo de evaluación, seguimiento y monitoreo. En esta parte de la violencia escolar me encontré con aspectos, con estos resultados y hallazgos más de la crítica y de lo negativo, ¿no? Los estudiantes en esas entrevistas y en estos estudios etnográficos tienen un cuestionamiento, hacen un cuestionamiento a todas las prácticas disciplinarias, al castigo físico, psicológico, al maltrato, a la exclusión, ¿no? Al abuso verbal y físico. Es también un tema el ver a la escuela, ¿no? como institución que tiene relaciones verticales, ¿no? Unidireccionales, que no convoca a la participación de la comunidad. Ver a las instituciones educativas y escolares divididas, a veces indiferentes y muchas veces rebasadas por la problemática, desarticuladas, y en muchos casos se ubica a la escuela como un entorno y un espacio donde se reproduce la violencia, ¿no? O sea, el tema de la violencia es un tema estructural, pero digamos en muchos casos la escuela reproduce esta violencia. Y lo mismo, ¿no? También abona a la violencia escolar el tema de la reglamentación interna, las herramientas de control, ¿no? Que están enfocadas al ejercicio del poder. Aquí, en el otro tema que es discriminación y desigualdad, voy a empezar también por lo positivo en los hallazgos. Se invita a repensar la desigualdad, ¿no? Y su vínculo a partir de aspectos educativos, generacionales y de género. Las propuestas educativas deben tender y orientarse a las poblaciones indígenas, migrantes, con capacidades diferentes y contemplándolos y reconociéndolos como sujetos de derecho, ¿no? Que sabemos que en muchos casos esto no sucede. La interculturalidad, ¿no? Hay que enfocarse y hay que orientarse a ver otras culturas, a reconocer la lengua y la identidad de otros pueblos. En cuanto a la formación docente, también se sugiere, ¿no? Y se puntualiza que debe estar orientada a la diversidad. Todavía los programas de formación no hacen un énfasis en este tema, ¿no? Cómo orientarse a la diversidad en el trabajo docente. En el plano de los hallazgos críticos y negativos, ¿no? Se puntualiza y se señala que la educación está aislada de los contextos, del contexto social y cultural, que la interculturalidad está invisibilizada y silenciada. Vemos, por ejemplo, que aquí en muchas, digamos, algunas escuelas del DF, yo lo he visto en algunos trabajos del CIESAS principalmente, que han, digamos, integrado o aceptado a estudiantes indígenas. Vemos que no hay ningún esfuerzo, ¿no?, por incorporarlos y por dar un servicio educativo que atienda su cultura. En muchos casos, bueno, las familias de estos niños y niñas, los mismos niños y niñas terminan negando su propia identidad. Vemos que la educación en nuestros estudios reflejan que hay una reproducción de roles, ¿no?, de atributos y estereotipos. El destino de género,
la violencia de género, ¿no? El vínculo de la educación y la participación laboral está mediatizado por factores socioeconómicos, culturales y sociales. Pasamos al siguiente tema, que es construcciones de identidad. Y aquí encontramos en varios estudios que se orienta y se prioriza la formación de ciudadanos contemplándolos como críticos, constructivos, situados emocional y socialmente. O sea, el aspecto afectivo y social cobra una importancia relevante. La educación como mediadora y significativa. La construcción, enfocada a la construcción de identidades individuales y colectivas y enfocada a responder a la heterogeneidad y a la complejidad juvenil. Y esto es lo que les decía, o sea, me encontré con muchos estudios donde se refleja este tema, cómo los jóvenes, hombres y mujeres, son invisibilizados y que en muchos casos, digamos, al no tener propuestas educativas construidas o enfocadas a este sector, en muchos casos es lo que promueve que los jóvenes se retiren y salgan de las escuelas. Bueno, aquí en los aspectos negativos, ya les decía, las condiciones socioeconómicas y culturales se ven como obstáculos para la formación de identidades, ¿no? Y para el actuar de los jóvenes principalmente. Y que la educación refuerza las desigualdades de clase, de género y de etnia. En la construcción de ciudadanía, bueno, me encuentro más bien como enfoques en los estudios, los trabajos más desde lo positivo, ¿no? En la promoción de la convivencia y la conciencia ciudadana, invitando al abordaje de conflictos y a la construcción de consensos, también invitando a la responsabilidad personal y grupal, o sea, el individuo y el grupo son considerados importantes. La educación intercultural vuelve a aparecer, ¿no?, como un aspecto que debe ser atendido con urgencia, ¿no?, en las propuestas educativas. La escuela debe verse y visualizarse como comprensiva, ¿no?, a que atienda la diversidad y las diferencias individuales y colectivas. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que ser sujetos y contemplados como iguales en derechos, pero principalmente como sujetos de derechos, que no en todos los casos es un tema que vemos. Bueno, y una intencionalidad en este tema de construcción de ciudadanía, un enfoque hacia la formación cívica y ética. Bueno, en principales hallazgos en el tema de derecho a la educación, que aquí encontramos, bueno, como importante el trabajo de don Pablo Latapí, ¿no? Los estudios demuestran que hay un desconocimiento de este derecho, no se contempla como un derecho humano, no hay claridad de cómo es abordado en la legislación, por ejemplo, no hay claridad por lo mismo, ¿no?, de cómo debemos exigirlo, cómo podemos enfrentar las problemáticas. El derecho a la educación no se entiende tampoco, y por lo mismo digo, es claro, no se entiende como una condición de los demás derechos, ¿no? Y aquí habría que decir que por lo mismo, y bueno, y es algo obvio, el derecho a la educación no se entiende relacionado con la calidad educativa, ¿no? Ya estoy terminando. Y aquí nada más les menciono, encontré, como les decía, muy pocos trabajos que estén enfocados a las innovaciones, a los estudios de las innovaciones educativas, entonces voy a mencionar 5 de los 40, de los 50. Un trabajo que es una recuperación de un proyecto se llamaba Tejiendo Bases para Dignificar la Vida, que es un trabajo con mujeres, madres de jóvenes migrantes, ¿no?, que posibilita la comunicación y el apoyo con estos jóvenes mientras están en la escuela.
La educación para la animación en un contexto indígena, trabaja las matemáticas y tiene una promoción de habilidades y aprendizajes por medios de la animación. Y por último, otros tres trabajos, Jóvenes Constructores de Sueños de Futuro, que es también un trabajo donde los jóvenes se les invita a promover mediante estrategias creativas y compartir con la comunidad de las tradiciones. Un modelo latinoamericano, esto es importante, de desarrollo curricular descentralizado, enfocado a la educación ambiental. Y por último, otra experiencia innovadora que encontré es el uso significativo de la tecnología en la educación de adultos en el medio rural. Entonces, estos son en términos de hallazgos lo que pude encontrar y aquí dejo con ustedes dos recomendaciones para el futuro que también el doctor Pablo Latapí nos ofreció, ¿no? Que dice que como investigadores tenemos, y lo voy a leer textualmente, dice: arriesguémonos especialmente en las áreas más abandonadas y postergadas del sistema educativo, como la educación rural y la indígena. Abramos nuevas vías al aprendizaje, a la manera como las escuelas se relacionan con las comunidades, a las funciones de los maestros, al uso de las tecnologías, incluyendo en esto también la educación para los adultos. Démosle una oportunidad a nuestra creatividad. Y la siguiente dice: seamos consecuentes con nuestras convicciones éticas a favor de la justicia, que hagan del prójimo necesitado, entre comillas,